Escribió Alberto Barrera y le agradezco que me acompañe esta tarde. Alberto, te saluda Javier Risco. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Un gusto hablar contigo y con tu audiencia. Gracias por acompañarnos, Alberto. Esta era una columna que publicabas en el diario El País hace un par de días. Nos llamó la atención, por acá la platicamos ese mismo día. Y es un poco la reflexión de lo que ha sucedido el día de hoy. Este juramento blindado también con una serie de restricciones desde el gobierno de Nicolás Maduro para la prensa, para la gente incluso que asistía a este juramento, pero al fin y al cabo, de acuerdo a la ley venezolana, un juramento del nuevo presidente, de esta reelección de Nicolás Maduro. ¿Cómo se siente Venezuela en este mediodía, en esta media tarde, este viernes 10 de enero, Alberto? Una sensación como de frustración, aunque digamos que era predecible en algún momento actuar así, digamos, ¿no? Venían trabajando en este plan como de represión, ya habían dicho pues que iban a juramentar a Maduro y estaban tomando todas las previsiones. Eso que tú dices y que bien señalas, no permitieron pasar a los reporteros, solo a los camarógrafos, lo hicieron en un lugar del hemiciclo muy cerrado, todo como con mucho miedo, y en el fondo ellos saben perfectamente pues, lo que están haciendo y están cruzando una línea como, pues, creo yo que importante, pero de todos modos están ahí por la fuerza, digamos, ¿no? Eso pone como en crisis también todo el trabajo de la diplomacia o la posible presión que puede hacer la comunidad internacional frente a regímenes como digamos, ¿no? A ver, Maduro, a sus aliados más naturales en principio, me gustaría que funcionara entre comillas, a Lula, a Petro, a AMLO, les ofreció las actas, que iba a mostrar las actas que demostraban su triunfo, y no lo hizo. Y ayer y hoy se juramentó sin mostrarlas, digamos, sin ningún pudor, digamos, ¿no? Es una mentira y es un golpe, digamos, un fraude y un golpe de Estado, pues, absolutamente descarado. Frente a eso, ¿qué puede hacer una ciudadanía que no tiene un ejército? ¿No? Y una comunidad internacional que cumple las reglas. Ahí está la gran pregunta y la tragedia de Venezuela ahorita. Sí, y es eso, yo creo que esa es la disyuntiva en este momento. María Corina Machado en este video decía que Edmundo González no iba a regresar, que no había las condiciones de seguridad ni para él ni para su familia para regresar a Venezuela, pero que ella está en constante comunicación. Ella supongo que grabó desde Venezuela este video, no lo sabemos tampoco, ha habido una nebulosa alrededor de esto, pero son justamente estas preguntas. ¿Se puede mantener lo impuesto, este fraude ya consumado en este juramento esta mañana? Tendría que haber más protestas, espera, represión. Hay que decirlo que esta semana ha habido más de 20 detenciones a personas de la oposición por parte del régimen de Nicolás Maduro, en lo que, bueno, pues por lo menos en este programa coincidimos con lo dicho por el presidente chileno. Se trata ya de la consolidación de esta dictadura. 20 personas por lo menos detenidas. Que por lo menos la baraja social, ¿dónde queda? ¿Dónde quedaría la oposición? ¿Es salir a las calles otra vez? ¿Es algún tipo de intervencionismo por parte de una comunidad internacional y una presión? ¿Cuáles son los caminos que se van dibujando desde Venezuela? Claro. Sí, es muy difícil predecirlo ahorita y manejarlo. A ver, toda la posibilidad que tendría Edmundo González es muy complicada, digamos, ¿no? Como presidente electo, primero porque, aunque él lograra cruzar, entrar al país, no hay instituciones, no sabemos muy bien dónde se podría él juramentar como presidente, porque la Asamblea está controlada por el madurismo, digamos, por el gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia, el sistema de justicia, todos los policías, el ejército. Entonces, digamos, ahí hay una cosa como de fantasía, pero que no tiene mucho asidero. El problema interno es muy complicado porque el régimen se ha endurecido muchísimo, se ha construido como una dictadura. Yo creo que se va a endurecer más ahora. Ya han hablado de reformas y cambios a la Constitución, digamos. Entonces yo creo que van a cambiar el sistema electoral, no van a permitir un tipo de riesgo como que acaba de pasar, donde puedan perder. El tema de la censura, hubo una aprobación ahorita en los últimos meses de una ley en contra de las ONG,
digamos. Hay todo un sistema que se va cerrando, tanto legal como comunicacionalmente, como a nivel de poder. Eso presenta unas perspectivas muy difíciles para cualquier tipo de trabajo social. Eso lo pone feo. Estoy dando como el lado más Sí. oscuro del panorama, ¿no? Pero del otro lado también es un gobernante que tiene que imponerse a un pueblo que lo detesta, que no lo quiere, digamos, y a una comunidad internacional que no le cree, digamos, tampoco. También hay una fragilidad, se habla de que no está todo el chavismo de acuerdo en esto. El tema de las sanciones personales cada vez más fuerte. Hoy hubo unas desde Estados Unidos, desde Canadá y desde Europa contra personas del régimen, digamos. Entonces, la oposición siempre ha querido mantener, y creo que es un poco lo que ha hecho María Corina Machado bien, como reactivar un poco la indignación social, trabajar desde las bases, creer un poco en el cambio, y también buscado de alguna manera implosionar lo que mantiene Maduro en el poder, que es la Fuerza Armada. Eso es mucho más difícil, digamos, ¿no? Entonces, la historia está llena a veces de imponderables, pero el camino, lo que se ve hacia adelante, por ahora, pues está un poco difícil, ¿no? No, y me pareció muy interesante. Estamos hablando con Alberto Barrera, extraordinario escritor. Esta reflexión que hace sobre cómo incluso Hugo Chávez, quien, bueno, pues Nicolás Maduro, por supuesto, heredero de Hugo Chávez, decías, incluso en situaciones similares de derrota, en donde se enfrentó con una oposición que lo puso contra la pared, aceptó la derrota. ¿Cómo aceptó la derrota y cómo, a ver, esa derrota sirvió para que conglomerara también una oposición y una base que lo apoyó después? Pero decías, hay momentos en los que el propio Hugo Chávez aceptaba la derrota y se replegaba, ¿sabes? Un poco también haces esta reflexión que me pareció muy, muy interesante, con dificultades y resentimientos, pero reconocía el estar abajo. Sí, sí es cierto, además lo hizo desde el golpe de Estado que dio para tratar de tomar el poder en el 92, pero en el 2007 perdió una elección que era importantísima porque era la reforma constitucional y apareció en la televisión molestísimo y enojado, pero aceptando la derrota. Y yo creo que, ojo, él seguía manteniendo su proyecto y después volvería estratégicamente a darle la vuelta para regresar. Es decir, también cuanto antes te vas, de repente a veces Alberto, permíteme hacer una pausa, pero seguimos con esta idea, me parece muy importante, y también la importancia de México y de la comunidad internacional. Pausa y regresamos. Sucede en Venezuela y le agradezco que permanezca en la línea el escritor Alberto Barrera. Nos estabas contando, Alberto, un poco de el panorama de lo que fue aquel 2007 para Hugo Chávez, de lo que significaba ser en aquel entonces esa oposición y el aceptar cierta derrota también para aglomerar a la base y, bueno, pues después llegar a la consolidación, digamos, del chavismo, y ahora lo que tenemos, un Nicolás Maduro que sabe que no ganó, que no ha podido demostrar su victoria y que yo creo que ya nunca más lo va a demostrar. Simplemente eso es algo que ya se queda y ya se queda prácticamente en visto. El hecho de decir de que hubo un ganador y se llama Edmundo González y que no hay forma de comprobar lo contrario. Pero bueno, pues estamos en este momento ahí parados, Alberto. Sí, lo que pienso yo, digo, Javier, es que el 28, me planteo yo, el 28 de julio del año pasado, el chavismo tenía otras posibilidades, digamos, ¿no? Tenía la posibilidad de aceptar su derrota, ¿no? Y de negociar y de trabajar sobre una transición, y decidió no hacerlo. Y eso, digamos, que creo que pudo haber sido, yo creo que quizás Chávez, quién sabe si habría podido manejarlo de otra manera, pero en todo caso, cuando se enfrentó a situaciones así, lo manejó de otra manera, con una inteligencia política distinta. El madurismo tomó una decisión apresurada, eligió la violencia y metió al país y a la comunidad internacional también en este callejón sin salida en que nos encontramos ahora, donde no está como muy claro qué puede hacerse, digamos, o pues ya reconoces que se trata de una dictadura y cómo enfrentas entonces a una dictadura. ¿Mm? Mira, esa es la pregunta, me parece. ¿Cómo se enfrenta una dictadura en este momento, en este contexto de 2025? Porque vaya, ¿cuánto se ha teorizado, Alberto, alrededor de las dictaduras de esta región, de América Latina, del siglo XX, lo que fueron, lo que significaron, lo que por lo menos habíamos entendido, que habíamos aprendido, pero ¿cómo se trata una dictadura en pleno 2025? Sí, y ojo, y quisiera también
poner unas comillas, porque además creo que la dictadura en Venezuela también tiene unas características distintas a las que hay en Nicaragua y en Cuba, Sí. por las características, digamos, geológicas que tiene Venezuela, donde hay petróleo, hay gas, ¿verdad? Hay minerales, entonces tiene un foco de interés geopolítico que es distinto, ¿no? Entonces, bueno, eso también le da digamos, todos estamos ahorita un poco de cara a lo que pueda o no hacer Trump, por ejemplo, en relación a Venezuela. ¿Te preocupa? Digamos. ¿Te preocupa eso? Bueno, lo que pasa es que es un poco impredecible Trump, digamos, ¿no? Hay una cantidad, hay un sector importante, creo yo, que de venezolanos que piensa que Trump podría, y lo pensaron con su primer gobierno, casi que promover una suerte de invasión, ¿no? A Venezuela. Dice que el secretario va a ser Marcos Rubio, por lo tanto, es un duro ritmo, pero también uno podría pensar que Trump es capaz de negociar con Maduro. No me extrañaría, por ejemplo, ¿no? A cambio de los migrantes, a cambio de petróleo. Es decir, Trump es un hombre práctico e impredecible, ¿no? Bueno, pues Alberto, te leemos, te seguimos también en tus otros trabajos, aparte, por supuesto, como analista, pero sobre todo como escritor de novelas, de guiones, de ensayo. Admiramos mucho tu trabajo y te agradecemos estos minutos, Alberto. No, de nada. Un gusto, Javier. Un gusto. Es Alberto Barrera Tisca, insistimos, como hay que decirlo, una brújula en medio de la nebulosa alrededor de la información y de lo que sucede en Venezuela. Platicaba con una colega esta mañana sobre lo difícil que fue reportear el día de ayer pues esta detención momentánea, afortunadamente corta, de la opositora, de María Corina Machado, y de cómo en la información ayer, hace 24 horas, no estábamos certeros de si el video se había realizado el día de ayer, qué había sucedido. Hasta hoy, en voz de la propia María Corina, bueno, supimos lo que sucedió, da el nombre de las calles, da el nombre, la cantidad de personas que la siguen, la presencia de armas largas, de cómo la obligan a grabar unos videos, pero bueno, lo difícil que es reportear, y que eso pues muestra también la situación democrática que existe en Venezuela. ¿Por qué? Pues por la falta de información en este momento. Esto pasa desde Venezuela, en Caracas, y ya está prácticamente consolidado el juramento de Nicolás Maduro. De hecho, vamos a escuchar, a ver si podemos retomar otra vez el audio de María Corina. Es un audio que acaba de publicar hace algunos minutos desde su cuenta de redes sociales, narrando un poco lo sucedido el día de ayer. Es la voz de María Corina Machado, esta opositora venezolana. Las motos de la Policía Nacional Bolivariana nos interceptaron. Un funcionario me preguntó mi nombre para confirmar que se trataba de mí. Inmediatamente, por detrás, fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y me montaron en otra, en el medio de dos hombres. Así son ellos. Atacan a una mujer por la espalda. En el trayecto, escuché repetir un par de veces que se dirigían a Boleita. Después de llegar cerca de esa zona, repentinamente se pararon y me dijeron que tenían la orden de que me fuera. Para poder hacerlo me pidieron que grabara un video como una fe de vida. Me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme nuevamente. Oyes Risco. Bueno, pues ahí está parte de lo que se acaba de denunciar, la acaba de denunciar María Corina Machado desde Venezuela. Vamos a lo que sigue.